Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Anu, vuestro profesor de empresa y diseño de modelos de negocio. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del examen de la prueba de la PCE para el curso 2023-2024. Vamos a ello. El examen lo tenéis subido a la página de la academia. Para acceder a él puedes encontrarlo o bien en el blog o bien por la sección de recursos. Vamos a acceder por esta última sección. Para ubicarlo tenemos que, estando en la página principal de la academia, ir a recursos, bajaríamos hasta la sección de los exámenes resueltos y de aquí bajaremos hasta que lleguemos a los exámenes resueltos de selectividad PCE UNED. Llegaríamos aquí a junio de 2024 y encontraríamos el examen. Con respecto a otros años, lo que ha ocurrido es que la asignatura tiene un nombre nuevo, pero por lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. Así es que tampoco es que sea una cuestión tan preocupante. Yendo por la primera pregunta, el tipo test, que sigue la misma estructuración de siempre, nos dice: si la ratio de solvencia, es decir, activo corriente entre pasivo corriente, es de 1,7, significa que... Aquí lo que hay que recordar es que el ratio de solvencia lo que va a mostrar es si la empresa es solvente a corto plazo o no, es decir, si es capaz de hacer frente a sus deudas de corto plazo con sus recursos de corto plazo. Para que esto sea así, lo que tiene que ocurrir es que el resultado obtenido esté entre 1 y 2, y dado que nos indican 1,7, sí que es indicativo de que la empresa es solvente. Luego es lo que marcaría la opción A, que con el activo corriente se pueden pagar todas las deudas contraídas a corto plazo. La segunda pregunta nos dice: sabiendo que el umbral de rentabilidad de la empresa de electrodomésticos es de 3.200 unidades de producto vendidas a un precio de 15 euros la unidad, el beneficio para ese nivel de unidades será... Es una pregunta que, si tenemos cuidado con lo que nos están diciendo y sobre todo con la definición que nos ponen, que es el umbral de ventas, o lo que es lo mismo, el punto muerto, hay que recordar que se refiere al número de unidades que hacen que la empresa recupere lo que ha invertido, que es lo mismo que el beneficio sea 0 euros, justo lo que marca la opción B. La tercera pregunta nos dice: una agencia de viajes sabe que su fondo de maniobra asciende a 1.400 euros. Además, conoce por los datos de balance que el total de su pasivo es de 15.200 euros y que su pasivo corriente asciende a 3.800 euros. Con esos datos, ¿a cuánto asciende el activo no corriente de esta agencia de viajes? Vamos a ver el razonamiento de esta pregunta. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta con este ejercicio es que, y esto es una cosa que es bastante criticable, aparentemente se puede considerar que falta información, porque no nos han dicho nada al respecto del patrimonio neto de la empresa. Con lo cual, vamos a partir de la base, vamos a asumir que el patrimonio neto son 0 euros. ¿De qué me debo acordar? Tengo que tener en mente que voy a utilizar la ecuación del patrimonio, que nos dice que el activo es igual que el patrimonio neto más el pasivo. Teniendo en cuenta que estamos asumiendo que el patrimonio neto es 0, se asumiría entonces que el activo debe ser igual que el pasivo. Es decir, que debe ser igual a 15.200 euros. Ahora debo pararme a pensar: ¿qué forma el activo? El activo siempre se define como el activo corriente más el activo no corriente, que bueno, siendo purista sería como en el primero el no corriente, pero bueno, eso va a ser lo de menos. Considerando que me han dicho que el fondo de maniobra es de 1.400 euros y que el pasivo corriente es de 3.800, esto me va a permitir deducir cuánto es el valor del activo corriente. Hay que recordar que el fondo de maniobra se calculaba siempre como el activo corriente menos el pasivo corriente, que aplicado a lo que tenemos aquí básicamente sería decir que 1.400 tiene que ser igual a lo que sea el activo corriente menos 3.800 euros. Luego esto implicará que el activo corriente será 1.400 más 3.800, 5.200 euros. Partiendo de esto, podemos relacionar entonces este resultado de aquí con el dato que tenemos de la relación entre activo y pasivo, con cómo obteníamos el activo. Luego, juntando todo esto, diríamos entonces, bueno, pues 15.200, es decir, el valor del activo, tiene que ser igual al 5.200, que es lo que vale el activo corriente, más lo que valga el activo no corriente. Luego esto implicará que el activo no corriente será 15.200 menos 5.200, 10.000 euros, que es justo lo que nos marcaba la opción A.
Yendo al siguiente ejercicio nos dice, según el valor actual neto van, para que un proyecto de inversión no sea efectuable, esto es definición pura y dura. Para que un ban sea efectuable tiene que ser positivo. Luego, en consecuencia, para que no sea efectuable, tiene que ser negativo, que es literalmente lo que dice la opción C. El quinto ejercicio nos dice, un restaurante estudia la posibilidad de realizar un proyecto de inversión que mejoraría la empresa. Y para ello dispone de dos alternativas. El proyecto 1, con un desembolso inicial de 7.000 euros, siendo sus flujos de caja de 1.000 euros, 2.000 euros, 4.000 y 2.000 euros para el primero, segundo, tercero y cuarto años de vida útil respectivamente. Y el proyecto 2, con un desembolso de 6.000 euros, siendo los flujos de caja para el primero y segundo año de su vida útil de 6.000 y 8.000 respectivamente. ¿Cuál de estos proyectos debería elegir si se utiliza el criterio del plazo de recuperación? Este es un ejercicio que la mejor forma de verlo es nuevamente calculando. ¿Qué es lo que sabemos? Tenemos aquí dos proyectos, proyecto 1 y proyecto 2. Del proyecto 1, sabemos que es un proyecto que tiene una duración de 4 años. Luego implica que vamos a analizarlo de la siguiente forma. Yo tendría por una parte que considerar los años del proyecto, los flujos de caja que obtengo y lo que está pendiente de ser recuperado. Recordemos que empezamos contando a partir del año que realizó la inversión, el año 0, y a partir de aquí le voy agregando. Como son 4 años, pues tendríamos que poner básicamente que nos quedaría una tablita con 5 columnas. ¿Qué es lo que sé? Que el desembolso inicial son 7.000 euros. Luego esto implica que en el año 0 quedan pendientes de recuperar 7.000. Y a partir de entonces tendría 1.000 euros el primer año, 2.000 el segundo, 4.000 el tercero y 2.000 en el cuarto. Y a partir de aquí sería ir razonándolo. Justo en el año en el que hacemos la inversión, es decir, en el año 0, no tengo ningún flujo de caja, por tanto implicaría que mis flujos de caja para el año 0 son 0 euros. Al finalizar el primer año hemos recuperado 1.000 euros, con lo cual quedan pendientes de recuperar 6.000, literalmente hemos hecho, menos 7.000 más 1.000. A finales del segundo año hemos recuperado 2.000, con lo cual nos quedarían por recuperar 4.000. Y en el tercer año lo recuperaríamos, nos quedaría pendiente de recuperar 0 euros y por supuesto el siguiente año nos quedaríamos con un saldo neto de 2.000 euros. ¿Esto qué interpretación tiene? Que el primer proyecto se recuperará en 3 años enteros. Vamos ahora con el proyecto 2. Con el proyecto 2 sabemos que el desembolso son 6.000 euros. Nuevamente vamos a hacer aquí el razonamiento igualito que antes. €6.000 de desembolso inicial, con lo cual eso es lo que estará pendiente al momento de realizar la inversión. Y nos dijeron que se obtienen 6.000 euros en el primer año y 8.000 euros en el segundo. Con lo cual, al año 1 ingresaría 6.000, en el año 2 ingresaríamos 8.000 y a partir de aquí haremos el conteo. Básicamente va a suceder que, como antes, cuando realizo la inversión, es decir, en el año 0 no ingreso nada, al finalizar el primer año ingreso 6.000, con lo cual me quedaría con un saldo en 0 y en el año 2 pues me quedaría con 8.000 euros. Luego esto lo que implica es que el proyecto 2 se recupera en un año. Según el criterio del payback, para que un proyecto sea realizable, tiene que recuperarse. Y si tuviese que elegir entre 2 o más proyectos, me quedaría con aquel que se recupere antes. Luego en este caso sería el proyecto 2, lo que marca la opción B. Yéndonos al siguiente ejercicio nos dice: el balance de una empresa de restauración expresado en euros es el siguiente. Tenemos aquí datos que forman parte del activo y del pasivo. Importante aquí que están considerando pasivo como patrimonio neto más pasivo, que eso puede ser un poco cuestionable, puede dar lugar a ciertas confusiones, pero se pudiera dar como válido. Pero bueno, obviando este detalle, ¿cómo se haría la resolución de esto? En primer lugar, tenemos que sacar esencialmente los que serían las 3 masas patrimoniales, es decir, cuánto vale el activo, cuánto vale el patrimonio neto y cuánto vale el pasivo. ¿Qué es lo que sucede? Del activo tengo todos estos elementos, que serían los edificios, el mobiliario, los
vehículos, los ordenadores, las existencias, los clientes y los bancos. Que todo esto en conjunto nos da 25.500 euros. En cuanto al patrimonio neto, tenemos por una parte el capital social y por otra las reservas, que nos daría que son 6.000 más X. Y finalmente tenemos el pasivo, que serían los préstamos a largo plazo, los de corto y los proveedores, que en conjunto nos da que son 3.000 euros. Con lo cual, yo lo que debo recordar para resolver esto es la ecuación del patrimonio, que me dice que el activo es igual que el patrimonio neto más el pasivo, lo cual viene a implicar que 25.500 tiene que ser igual a 6.000 más X más 3.000. Por tanto, X será igual a 25.500 menos 6.000 menos 3.000, esencialmente 25.500 menos 9.000, dándonos en total que esto serían 16.500 euros, justo lo que marcaría la opción A. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice: utilizando el balance del test número 6, ¿a cuánto asciende la ratio de tesorería, es decir, realizable más disponible entre el exigible a corto plazo? Aquí básicamente lo que debo tener en cuenta son los datos que van a formar el realizable y el disponible, junto con lo que se entiende por exigible a corto plazo. Esencialmente, ¿qué tengo que considerar como exigible a corto plazo por una parte? Los préstamos de corto plazo y los proveedores. Es decir, que mi pasivo corriente, que es realmente lo que me están indicando aquí, serían 500 y 1.000, pues 1.500 euros. Y por otra parte está los datos que conformarán mi activo corriente, que sería el realizable junto con el disponible. ¿Qué entendemos por realizable? Lo que está pendiente de cobro, es decir, la cuenta de clientes, 1.000. ¿Y qué se entiende por disponible? Lo que tengo en líquido, es decir, el banco. Luego 1.000 más 1.500, 2.500. Luego, considerando todo esto, llegaríamos a sacar que este ratio de tesorería, que es lo mismo que hemos visto como el test ácido, se obtendría como 2.500 dividido de 1.500, es decir, 1,7, que es justo lo que nos marca la opción B. Yendo al siguiente ejercicio, nos dice: una empresa produce al año 6.500.000 unidades del bien X, con unos costes fijos por valor de 2.260.000 euros y unos costes variables de 1,05 euros por unidad producida. Si esta empresa vende cada unidad a 1,75 euros, ¿a cuánto asciende su beneficio anual? Esto es un ejercicio muy sencillito, que básicamente es sacar un resultado. ¿Qué es lo que debo considerar? Empezamos por la idea inicial del beneficio. Sería hablar del resultado como tal. Beneficio en positivo sería precio menos coste variable unitario, es decir, mi margen de beneficio unitario por la cantidad de unidades vendidas menos los costes fijos. ¿Qué es lo que conozco? Me dicen que el precio de venta es de 1,75 euros la unidad. Me dicen que el coste variable unitario sería de 1,05 euros la unidad. Me dicen que la empresa ha vendido en total 6.500.000 unidades. Y sabemos además que el coste fijo serían de 2.260.000 euros. Luego, unificando todo esto, sacaríamos que el resultado será igual a 1,75 menos 1,05 multiplicado por la cantidad de 6.500.000 unidades menos el coste fijo de 2.260.000 euros, y nos quedaría que estos serían 2.290.000 euros. Es decir, lo que marca la opción B. Y a colación de esto está el apartado B. Bueno, la pregunta 9. Con los datos del ejercicio número 8, ¿a cuánto asciende el coste medio? Aquí esta es una pregunta que, tal cual está redactada, es un poco cuestionable, porque dice el coste medio, por lo cual, coste fijo medio, coste variable medio, coste total medio. Vamos a ver. Aquí se ha considerado que se está haciendo referencia al coste
total medio, que es lo mismo que hablar que el coste total unitario. ¿Cómo podríamos deducir el coste total unitario? Lo que debo recordar en todo momento es que el coste total medio unitario sería la suma del coste fijo medio o unitario más el coste variable medio o unitario. ¿Qué es lo que conocemos? Yo sé, o debo recordar, mejor dicho, que el coste fijo medio o unitario sería el coste fijo dividido de la cantidad. Y en cuanto al coste variable medio, coste variable unitario, es un dato que ya me dieron de antes. ¿Qué sabemos de antes? Nos dijeron que los costes fijos eran 2.260.000 euros. Y en total se han producido 6.500.000 unidades. Y en cuanto al coste variable medio, coste variable unitario, nos habían dicho que eran 1,05. Con lo cual esto lo que implica es lo siguiente, que yo para poder deducir cuánto será el coste total medio, sería el coste fijo medio, es decir, 2.260.000 entre 6.500.000 más 1,05, que para el caso sería 0,35 más 1,05, bueno, técnicamente hablando nos quedaría 0,34 y pico, que sería aproximadamente 1,4 euros la unidad. Es decir, lo que marca la opción C. La siguiente pregunta nos dice: los flujos netos de caja se definen. Aquí esto es una definición que tenemos que orientarla con el cálculo de la valoración de inversiones, que sería el cómo se obtienen los flujos netos de caja, que siempre va a ser como la resta, la diferencia entre los cobros frente a los pagos, que es justo lo que indica la opción C. Esta es una definición pura y dura. La variedad y la naturaleza de los recursos financieros que ha utilizado la empresa se representa en él. Aquí es otra pregunta que sería también cuestionable por cómo esté redactada. Todo depende de qué criterio se quiere utilizar a la hora de hablar de recursos financieros. Según el libro que se mire, se consideraría que los recursos financieros serían patrimonio neto más pasivo, y otros consideran que el pasivo engloba tanto el patrimonio neto como el pasivo, con lo cual es un poco lioso de razonar o de ver. Pero bueno, vamos a asumir que se está refiriendo a ese punto de vista, a que se considera que el pasivo lo conforman las deudas más los recursos propios de la empresa, en cuyo caso es lo que diría la opción B. Pero nuevamente, esta pregunta, tal cual está redactada, es un poco cuestionable. Yendo a la siguiente pregunta, nos dice: los derechos de cobro con vencimiento a corto plazo pertenecen al... Aquí tenemos que tener en cuenta dos pequeños detalles. Primero, si es una cosa que pertenece al activo, el neto del pasivo. Segundo, en función de dónde encaje, ya sea el patrimonio neto, el pasivo o el activo, indagar en qué submasa habría que ubicarlo. En este caso, si hablamos de derechos de cobro, estamos hablando de activos, que son de la empresa, es decir, la potestad que tiene la empresa para poder cobrar dinero de alguien. Y esto lo vamos a encontrar siempre dentro del activo. ¿Dónde exactamente? Dado que estamos hablando que es de corto plazo, pertenecerá al activo corriente. Y dentro del activo corriente, los derechos de cobro, por definición, se quedan recogidos en el realizable de la empresa. Y ya pasando a la parte práctica, nos dice la primera pregunta. Con los siguientes datos relativos a una empresa, nos dice que el activo no corriente son 10.000 euros, el neto son 7.000 euros, el pasivo no corriente son 2.200 euros, el pasivo corriente 6.000 euros. Nos pide que se conteste las siguientes cuestiones. Primero, ¿a cuánto asciende el fondo de maniobra o rotación de la empresa? Y que se justifique la respuesta. Vale, ¿cómo empezaríamos a deducir todo esto? Tenemos que recordar que el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente frente al pasivo corriente. Y lo que nos dicen aquí en este caso, que solamente tenemos el pasivo corriente, que serán 6.000 euros. No obstante, sí que puedo deducir cuánto vale el activo corriente a partir de la información dada. Me dicen que el activo, o debo recordar mejor dicho que el activo es la suma del activo no corriente más el activo corriente. Y nos dijeron que el activo no corriente son 10.000 euros, lo cual implicaría que el activo serían realmente 10.000 más lo que valga el activo corriente. Por otra parte, tengo que sacar la equivalencia a través de la ecuación del patrimonio de que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo datos para poder sacar tanto el patrimonio neto como el pasivo. Me dijeron que el neto eran
7.000 euros, que el pasivo no corriente son 2.200 euros y que el pasivo corriente son 6.000. Es decir, que esto en conjunto conformaría el origen de los recursos de la empresa, que sería en este caso 7.000 más 2.200 más 6.000, 15.200 euros. Luego esto implicaría, por ocasión del patrimonio, que si el activo es igual al patrimonio más el pasivo, esto implicará que lo que sea el activo, es decir, 10.000 euros más el activo corriente, tiene que ser igual a 15.200 euros. Luego implicará esto que el activo corriente serían 15.200 menos 10.000, 5.200 euros. A partir de aquí, lo que debo recordar es que me pedían que se calculase el fondo de maniobra, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, con lo cual 5.200 menos 6.000 nos quedaría que son menos 800 euros, que es justo la conclusión a la que llegaríamos aquí. El apartado B nos dice ¿qué significa el resultado obtenido? Y pide que se justifique la respuesta. Vale, que el fondo de maniobra ha sido negativo, lo que nos indica es que la empresa no es solvente a corto plazo. Hay que recordar que el fondo de maniobra lo que muestra es si la empresa tiene recursos suficientes a corto plazo para poder saldar o no sus deudas a corto plazo, que en este caso podemos ver que no es así, que es justo lo que indicaría cuando el resultado es negativo, que la empresa no puede hacer frente a las deudas, que no sería solvente. Y por último se pide que se represente. De cara a la representación, lo que debo tener en cuenta gráficamente es que si lo quiero hacer de esta forma, con cuadraditos, el cuadradito que representa el activo corriente tiene que ser más pequeño que el cuadradito que representa el pasivo corriente. A partir de aquí sí que sería recomendable que se hiciera todo relativamente escalado. Y en base a esto pues nos quedaría un esquema de esta índole. Aquí lo relevante por encima de todo es que se vea visualmente que el activo corriente es menor, es más pequeño que el pasivo corriente. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice: cierta empresa se dedica a la compra-venta de equipos industriales de refrigeración. Cada año compra y vende 1.000 equipos. El coste de gestión de cada equipo es de 300 euros y el coste de tener un equipo almacenado durante un año es de 10 euros. Suponga que se trabaja todos los días del año. Nos pide en primer lugar ¿cuál es el volumen óptimo de pedido? Esto es un ejercicio típico del modelo de Wilson. Esto implica que debo tener en cuenta la fórmula que vamos a utilizar, que sería siempre la misma, la raíz cuadrada de 2 por S por D entre G. Debo recordar que representa cada variable, que, como tenemos aquí indicado, S se referiría al coste de cada pedido, es decir, que en este caso serían 300 euros, D se refiere a la demanda anual, que en este caso serían 1.000 equipos, y G se refiere al coste que tiene cada unidad en el almacén, 10 euros. Haciendo el cálculo nos quedaría que estos serían aproximadamente 244,95 equipos. Pero hay que tener en cuenta una cosa: los equipos tienen que considerarse siempre como unidades enteras. Con lo cual realmente hablaríamos que el pedido sería de 245 equipos. El apartado B nos pide ¿cuántos pedidos se hacen en el año? Para saber los pedidos que se hacen a lo largo del año debo tener en mente dos cosas. ¿Cuál es la demanda que se tiene a lo largo del año? ¿Y cuál es el volumen de pedido que hacemos que sea óptimo? Si hacemos el cálculo, que será literalmente 1.000 equipos que se demandan entre 245 equipos por pedido, nos queda que serían 4,08 pedidos. Importante aquí, hay que redondearlo. No podemos decir que hacemos 0,08 pedidos, básicamente. Y sobre todo, importante, de cara al redondeo, no consideramos el enfoque matemático, sino el enfoque lógico, que es decir, que en el momento en el que empiezo a necesitar hacer un pedido, lo considero como un pedido entero, con lo cual serían 5 pedidos por año. El apartado C nos pide ¿y cuántos días dura cada pedido? Para saber los días de duración de cada pedido, es decir, el tiempo que hay entre cada pedido, consideraré el año dividido del número de pedidos. Importante, no me especifican si debo utilizar o el año natural o el comercial, con lo cual se pueden considerar ambos enfoques igualmente válidos. Así es que en previsión de que se haya hecho de una forma u otra, se ha resuelto poniendo ambos años. Si se considera el año natural, sería 365 entre 5 y nos queda que serán 73 días por pedido. Mientras que si se utiliza el comercial, serán 360 entre 5, que nos quedaría que son 72 días por cada pedido. Y esa sería la conclusión. Y finalmente el apartado D nos dice, los proveedores tardan en entregar el pedido 5 días. ¿Cuál es el punto de pedido? Para poder saber el punto de pedido, primero tengo que saber cuál es la demanda diaria, cuántas unidades se consumen por día. Para eso tomaré la demanda y lo dividiré por el año. Nuevamente sucede que sí que sé cuál es la demanda, 1.000 equipos, pero no me especifican si se utiliza el año natural o el comercial. Si hacemos el cálculo con el año natural, que sería 1.000 entre 365, nos queda que son aproximadamente 2,74 equipos por día. Mientras que si utilizamos el comercial, 1.000 entre 360, nos queda que son 2,78 equipos al día.
Si nos fijamos, nos quedan cifras que son muy parejas. Pero aquí lo importante es que hay que considerar las unidades como unidades enteras. Por lo tanto, tenemos que redondearla al alza. Y llegaríamos en ambos casos a que se consumirían 3 equipos al día. Considerando que se consumen 3 equipos diarios y que el proveedor tarda 5 días en hacernos llegar la mercancía, el punto de pedido se calcularía como una multiplicación entre ambas cifras, que sería en este caso 15 equipos. Luego esto implicará que cuando en el almacén queden 15 equipos, se realizará el pedido. Y yendo finalmente al tercer ejercicio nos dice, a partir de los datos del balance que se muestra en la siguiente tabla, sabiendo que en su último ejercicio ha obtenido 1.125 euros de beneficio neto y cuyo beneficio antes de deducir intereses e impuestos es 3.500 euros, nos pide que se calcule la rentabilidad económica de la empresa y por otra parte más adelante que se saque la financiera. Pero bueno, no nos adelantemos. Para calcular la rentabilidad económica, es decir, el ROI, yo necesito tener dos elementos. El beneficio antes de intereses e impuestos, o beneficio antes de intereses y tasas, o resultado de flotación, son lo mismo, y dividirlo del dato del activo. ¿Qué es lo que me dijeron? Se tiene que el beneficio antes de deducir intereses e impuestos es de 3.500 euros. Y el activo total son 50.000 euros. Luego haríamos 3.500 entre 50.000 por 100 y nos queda que es un 7%. Importante la interpretación. Aunque el resultado sea un porcentaje, no lo interpretamos de esa forma. Que es un 7% quiere decir que por cada 100 euros que se invirtieron en los activos, se consigue un beneficio antes de intereses y tasas, o lo que es lo mismo, una ganancia por su actividad, o una ganancia derivada directamente por su actividad, es decir, por su explotación, de 7 euros. Y en cuanto al apartado B, ahora sí, nos dice que se calcule cuánto asciende la rentabilidad financiera. Es decir, el ROE. Para eso necesitaríamos el beneficio neto entre el patrimonio neto. Sabemos que el beneficio neto, nos lo dijeron, eran 1.125 euros. Y en cuanto al patrimonio neto, yendo a la tabla, sabemos que se refiere a los fondos propios, que serían estos 10.000 euros. Por tanto, serían 1.125 entre 10.000 multiplicado por 100 y nos queda que es un 11,25%. Y nuevamente cuidado con la interpretación. Esto lo que quiere decir es que por cada 100 euros que se han invertido en los fondos propios de la empresa, en el patrimonio neto, se consigue un beneficio neto de 11,25 euros. Y finalmente está el apartado C. Defina rentabilidad financiera de una empresa. Cuando hablamos de la rentabilidad financiera de la empresa, se está hablando de un indicador, un medidor que permite ver la capacidad que tiene la empresa para poder obtener beneficios a partir de los fondos propios, es decir, de los recursos propios de la empresa. Lo que buscaremos siempre es que esta cifra sea lo más grande posible, porque cuanto mayor sea esa cifra, es un indicativo de que mayor es el rendimiento que se obtiene. Y eso último es lo que se desea por encima de todo. Que la empresa sea capaz de generar la mayor cantidad de beneficios por cada euro que se ha invertido en ella. Y como tal, esto sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!